Hola queridos amigos, Dios te bendiga en el estudio del libro del profeta Daniel, un libro para el tiempo del fin, con unas profecías que muestran que Dios está al control de la historia, del mundo y de tu vida. Un grupo de estudiantes universitarios se sentían frustrados en su esfuerzo por entender el libro del profeta Daniel. Así que fueron al gimnasio a jugar al baloncesto. Al terminar el partido, se dieron cuenta de que un anciano cuidador estaba en un rincón sentado leyendo. ¿Qué estás leyendo?, le preguntaron. Y el anciano respondió: leo el libro del profeta Daniel y sus maravillosas profecías. Entonces, estos jóvenes que estudiaban teología le preguntaron: «Ah, ¿tú no puedes entender esto?». El anciano respondió: «Sí, yo puedo. Es bastante sencillo. Dios gana». Queridos amigos, el libro del profeta Daniel nos revela con claridad esa preciosa verdad. Jesús está ganando constantemente. Jesús ha ganado. Todo va a estar bien, querido amigo, porque Jesús ha ganado. Todo va a estar bien porque Jesús tiene el control. Todo va a estar bien porque el libro de Daniel comienza con Nabucodonosor, que invade a Judá y se lleva cautivo a Babilonia a Daniel y a su pueblo. Pero el libro termina ahora concluyendo con Miguel, que se levanta para liberar a su pueblo, el Dios que libera de la Babilonia espiritual a su pueblo en el tiempo del fin. Daniel y sus compañeros se mantienen fieles a Dios y muestran una sabiduría incomparable en medio de una prueba. Del mismo modo, al enfrentar tribulaciones en el tiempo del fin, el pueblo de Dios también tendrá una sabiduría de lo alto. Querido amigo, Dios está con nosotros. Es bastante sencillo. El Señor acompaña a su pueblo. Como Daniel y sus amigos en Babilonia mostraron sabiduría, así también nosotros, bajo la influencia del Espíritu de Dios, mostraremos una sabiduría que proviene de lo alto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el apartarse del mal. El capítulo 12 de Daniel es una conclusión y un epílogo para el libro, y dice así, versículo 1, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Aquí encontramos un acto de liberación de Dios para su pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, a lo largo de todo el libro, vemos tanto en la parte histórica del capítulo 1 al 6, como en la parte profética del 7 al 12, encontramos la figura de Miguel, el gran príncipe. Aquí tenemos que hacer un estudio a profundidad. El Dios de Daniel es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Las promesas dadas a Daniel son también para nosotros. El Dios viviente que dirige la historia y nos cuida es el Dios que conduce de manera especial los acontecimientos del tiempo del fin. El Hijo de Dios está representado aquí, el Cristo preencarnado, y nos dice aquí el título que se le da es Miguel, que en hebreo es una pregunta: ¿quién es como Dios? En el capítulo 3, cuando Nabucodonosor ve al poderoso protector en medio del fuego que cuida a los 3 hebreos, dice que es como el hijo de los dioses. En el capítulo 7, cuando viene el anciano de días, se le describe allí como uno hijo del hombre. En el capítulo 8
es el príncipe de los ejércitos. En el capítulo 10 es Miguel vuestro príncipe. Cristo es el defensor de su pueblo en el gran conflicto. Miguel aparece aquí en el capítulo 12 en un contexto de guerra militar. En el Nuevo Testamento, Miguel expulsa al dragón y a sus ángeles del cielo en el capítulo 12 de Apocalipsis. El arcángel dispuesto está allí por su pueblo. En el capítulo de Judas se nos dice que defiende y resucita a Moisés. Luego la Biblia dice que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Miguel, el protagonista más importante del libro de Daniel, no es otro que Cristo mismo. En Josué capítulo 11, versículo 13 al 15 lo encontramos como el comandante del gran ejército del cielo. Vemos que Cristo recibe adoración, vemos que recibe honor, vemos que Él tiene el dominio, el control. Las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla, versículo 7 en adelante, podemos encontrar también referencia a este hecho tan importante en las Escrituras en Judas 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. Y aquí tendremos una imagen clara de que Cristo defiende, protege y guarda a su pueblo. Podemos estar seguros en las manos de Dios. En aquel tiempo se levantará la figura de levantarse para defender, la figura de que Cristo está en el santuario celestial, Cristo está a nuestro favor, Cristo está a tu lado. En tu sufrimiento, en tu dolor, en tu angustia, Cristo permanece contigo. No estás solo, no estamos abandonados. Dios está al control de la historia del mundo. Queridos amigos, se levantará. En contexto militares significa tomar una posición o formarse. De este modo, el término corresponde al vocablo bélico y aparece varias veces en Daniel 11. Varios gobernantes se levantaron uno detrás del otro para librar guerras contra un adversario y llegar a ser el nuevo rey en el contexto histórico, geopolítico o religioso. Pero ahora Miguel se levanta como rey final y definitivo que vence al poder previo. Cristo está con su pueblo. Cristo eclipsa los poderes y el dominio de Babilonia. Queridos amigos, Él es el gran príncipe que está por su pueblo. Esto tiene una connotación en el contexto de que Cristo ahora se levanta. ¿Recuerdas? En el capítulo 7 nos dice que vino el Hijo del Hombre. Se sienta y ahora empieza el juicio. Ahora en el capítulo 12 vemos que estaba sentado y ahora se levanta. Amigos y hermanos, hay una buena noticia. De este modo, nuestro pasaje presenta a Miguel en pie en el tribunal celestial para defender la causa de su pueblo. Cristo defiende a su pueblo. Cristo está al control. Es importante recordar que esta revelación acerca de Miguel como el príncipe del pueblo de Dios ocurre en un contexto de sufrimiento y angustia, porque el pueblo de Dios estará pasando por una gran angustia, un tiempo de angustia cual nunca hubo. Recuerda la historia de Jacob. Jacob había robado, Jacob había mentido, pero ahora Jacob está aferrado a Dios y lucha con el ángel del Señor. Lucha con el Señor. No te soltaré hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Implora la bendición. Le es otorgado el nuevo nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel.
has luchado con Dios y has vencido. En arrepentimiento buscó la bendición de Dios. En el tiempo de angustia final, los hijos de Dios también pasarán por esas horas difíciles de su experiencia cristiana. El tiempo de gracia habrá terminado, pero hay una conexión. El mundo estará sin mediador. La intercesión de Cristo en el santuario celestial habrá terminado, pero sus hijos fieles seguirán conectados a la fuente de la vida. Ángeles de Dios van a ministrar a los santos en la tierra, quienes dependen 100% de la justicia de Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Será tiempo de angustia, pero de aquel tiempo serán libertados todos los que aman a Dios. Dios nos ha prometido por anticipado la liberación. Por anticipado nos ha dicho: todo va a salir bien. Todo va a salir bien porque Dios está en control. Todo va a salir bien porque Dios nos ama. Todo va a estar bien porque Cristo tiene a su cargo las escenas finales del gran conflicto. Todo va a estar bien porque Dios tiene el control. Todo va a estar bien porque Cristo es la resurrección y la vida. Todo va a estar bien porque hay gracia, hay poder en Dios. Todo va a estar bien porque Dios tiene la palabra final en la historia del mundo. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla también de la resurrección ya implícita. Por ejemplo, en Job 19, 25 al 27, Isaías 25, Isaías 26, 19, 66, 24, Salmo 69, Salmo 73, 24. La Biblia nos menciona y se refiere a la resurrección. Queridos amigos, podemos pasar por tiempos de angustia, pero hay un futuro de esperanza. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Está a nuestro favor en el santuario celestial. Por cuanto le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Estaremos protegidos durante los días de la historia de la tierra. Mientras oscuras nubes cubren la tierra, andaremos a la luz del Calvario. Cuando la esperanza y los recursos humanos estén agotados, el mar se abrirá y veremos y caminaremos a la Sión celestial. Allí gozaremos de la presencia del Dios eterno. Hay una esperanza de la resurrección. Daniel 12:2 se refiere a la resurrección especial que ocurrirá justo antes de la venida de Jesús. Esta resurrección involucra a aquellos que se destacaron en ambos lados del gran conflicto entre el bien y el mal. Se ven dos grupos: aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y aquellos que crucificaron a Jesús. Mientras que la resurrección general de los justos ocurre en la segunda venida de Jesús, la de los impíos ocurre al final del milenio. Daniel 12:2 puede aplicarse también a la esperanza de la resurrección en un sentido general. Al levantar a los justos de la tumba, Dios revierte las consecuencias máximas del pecado. Ahora vemos aquí que se levantarán los que duermen en Jesús. Hay una esperanza. La muerte no tiene la última palabra. Cristo ha vencido la muerte. Él tiene las llaves de la muerte en el Apocalipsis. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Querido amigo, Dios revierte la caída al vencer la muerte y restaurar la plenitud de la vida. Por lo tanto, los que se levantan para vida eterna resplandecerán como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué restauración maravillosa! Del polvo a las estrellas. Y Dios le promete a Daniel: tú irás hasta el fin y reposarás, versículo 13, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
¡Qué promesa! Daniel había visto los grandes imperios, había visto a Babilonia, el gran imperio de Nabucodonosor, había visto el imperio medo-persa con Darío, con Ciro, pero Daniel ya era un anciano de más de 80 años, estaba en el crepúsculo de su vida, estaba al final de sus días, pero el Señor le promete una resurrección, querido amigo. Hay una heredad, hay una heredad, hay una tierra prometida. Daniel se levantará al final. Después de todo, el destino de Miguel y su pueblo están interconectados. Hay una conexión entre el destino de Cristo y el nuestro. Hay una relación estrecha entre la victoria de Cristo en el Calvario y la vida eterna que se nos concede. Ahora podremos sufrir mientras el gran conflicto ruge, pero pronto se acerca el día glorioso. Daniel proporciona un vistazo de esta gloria venidera, momento cuando Dios pondrá todo en orden y va a eliminar al último enemigo. Daniel también nos habla de un tiempo profético. Los tiempos proféticos aquí descritos en este libro son muy importantes para nosotros. Es un periodo que sigue y nos describe aquí. Vamos a leer aquí en las Escrituras, Daniel capítulo 12. Querido amigo, en Daniel 12 se mencionan 3 periodos de tiempo específico. El primero aparece en el contexto de la pregunta: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? El segundo tiempo profético se extiende por 1290 días. Comienza con la remoción del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora. Daniel 12:1. El tercer periodo profético viene con una bendición para el que espere y llegue a 1335 días. El primer tiempo profético, los 1260 días o años, tiempo durante el cual los santos estaban en las manos de la entidad del cuerno pequeño, el poder perseguidor. El segundo tiempo profético, 1290, comienza con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación desoladora. El tercer tiempo, una bendición para los que vivan en este intervalo de tiempo. El tercer tiempo son 1335 días o años. Siendo que la dominación papal terminó en el año 1798, cuando las fuerzas francesas aprisionaron al Papa Pío VI, restamos 1290 de 1798 y llegamos al año 508 después de Cristo. Así es como llegamos a este periodo. Del 508 al año 1798 están los 1290 años. Un evento muy importante tuvo lugar durante estos años. La asociación del trono con el altar comenzó la abominación desoladora. Clodoveo peleó en favor de la iglesia y la iglesia sirvió a Clodoveo. Entre el año 508 y 538 se dieron algunos golpes decisivos a la oposición a la supremacía papal, y los poderes políticos simbolizados por los 3 cuernos fueron arrancados, lo que permitió que el cuerno pequeño creciera y floreciera. Los 3 cuernos arrancados fueron los visigodos, los vándalos y los ostrógodos. Clodoveo peleaba como general, como hombre de Estado en favor de la iglesia. Iglesia y Estado unidos en una causa, restringiendo luego la libertad religiosa por el cuerno pequeño. El contexto indica que tanto la profecía de los 1290 días como la de los 1335 días comenzaron en el 508. De este modo, sumando
1335 años a 508 resulta 1843. Es interesante que el anuncio de este periodo profético no evoca ninguna actividad del cuerno pequeño, sino solo menciona los que vivan en este periodo serán bendecidos. Y sabemos que durante ese tiempo ocurrió el gran movimiento que proclamó el advenimiento, el gran movimiento millerita, del cual luego nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Seremos parte de un reino que permanecerá para siempre, sin ser transferido a otras manos. Esta visión gloriosa deberá ser el tremendo estímulo en medio de nuestras pruebas y sufrimientos. El libro de Daniel concluye con el levantamiento de Miguel, la promesa de la resurrección y la referencia importante al tiempo. Menciona el tiempo del fin y los periodos proféticos de 1260 años, 1290 años y 1335 años, y concluye con el fin de los días. Tales referencias al tiempo profético indican que Dios es el gran soberano del cosmos y de nuestro planeta. Queridos amigos, Cristo es el gran soberano, la esperanza mana de la persona y la obra de Jesucristo. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Él cruzó la brecha entre el cielo y la tierra. En la cruz, Él despojó los principados y las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Él ascendió al cielo para ministrar en nuestro favor. Sigue siendo nuestra esperanza, un ancla segura. No importan los desafíos que estén delante, miremos a Jesús y descansemos en la seguridad de que lo mejor está por venir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y como Daniel, recuerda, hay una esperanza de la resurrección. Del polvo, los que duermen en Jesús se levantarán para brillar como las estrellas en perpetua eternidad. Sé fiel a Dios. Mantente como Daniel en medio de esta confusión, en medio de este mundo turbulento. Vive como Daniel, como un peregrino, como un vidente que puede contemplar la gloria de Dios cada día. Porque el Señor está contigo, Dios te ama y te promete vida eterna en Jesucristo. Que el Señor te bendiga.